Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a un tiempo más de estudio de la palabra, a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. Y para nosotros siempre es un gusto el poder verles conectados, el poder saber que como iglesia, primero que nada estamos vivos por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos. Y que Él también nos permite el tener este tiempo como iglesia, un tiempo de edificación, pero sobre todo del estudio de su palabra. Entonces, primero es dar gracias a Dios por ese tiempo que nos permite tener como iglesia y también eh, pedirle en oración que Él nos guíe, que Él nos muestre, que Él nos instruya y que a través de su Santo Espíritu Él nos permita comprender aquello que Él quiere hablarnos a través de su palabra. El día de hoy vamos a estar viendo la porción de Mateo 1, versículos 18 al 25. Entonces, vamos a estar viendo esta porción donde se le aparece un ángel de Dios. Se cree que es el ángel Gabriel, pero pues no hay una certeza de que diga ello en la palabra de Dios. Y le dice a José que no deje a María porque el fruto de su vientre es por parte de Dios y es nuestro Señor Jesucristo quien ahí está por concepción divina. Entonces, vamos a estudiar este pasaje y pongamos este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en este día, porque tú nos permites el estar aquí, Señor, porque tú has tenido con bien que hoy sigamos vivos y también has puesto en nuestros corazones el buscarte temprano de mañana, Señor. Y te pedimos primero que nada la sabiduría y el entendimiento, la apertura de nuestros corazones para poder estar atentos a aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas, que podamos entenderlo, pero sobre todo que lo apliquemos a nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca viene vacía, siempre estás hablándonos a través de esto y creemos que hoy tú también quieres hacer ello para con nosotros, bendito Dios. Te pedimos esto y damos gracias por este tiempo que nos permites tener como iglesia y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, como les decía entonces, esta porción eh, o el título del día de hoy es Un hombre justo y esto es la visita del ángel a José. Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. Lo primero que vamos a ver es ¿por qué nos referimos a un hombre justo, a lo justo? En términos humanos, todo lo que tiene que ver con lo legal, este, lo de este mundo, se refiere a cumplir con todas las obligaciones, los requerimientos o lo que se espera de una persona, ya sea en su trabajo, en sus actividades diarias. Es cumplir con el estándar de la empresa que te está contratando, de tu patrón, de todo lo que implica lo legal, eh, todo lo que esté tipificado y estipulado. Cumplir con ello es lo justo, pero a veces también lo justo nos deja con cumplir solamente lo justo, lo que es requerido, es decir, limitado. Tiene esas dos vertientes, el término justo en un contexto humano. Cumplir con lo que se requiere, pero también es cumplir solamente con lo que se requiere. Es decir, doy el 100, pero no doy más allá del 100. Entonces, en este contexto, hablándose de José, vamos a ver que tiene que ver perfectamente esas dos descripciones para él en el contexto humano. Pero si nos vamos a un contexto bíblico, aquí es algo mucho más sencillo lo que vamos a ver. El justo es alguien que ha sido justificado por medio de la fe. Ahí ya vamos a ver una gran diferencia que va a haber entre lo humano y lo divino. El justo es alguien que ha sido justificado por Dios, que se halla
en gracia, bien visto a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cumple con los estándares de Dios. Cuando David se decía era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre justo a los ojos de Dios, a pesar de su pecado, a pesar de sus transgresiones. ¿Por qué? Porque buscaba la restauración. Segundo contexto que vamos a ver, bueno, un poquito del contexto. Cuando se habla de el proceso del matrimonio que viven, el proceso de los judíos constaba de tres partes: el compromiso, el desposorio y obviamente el matrimonio. En el compromiso era cuando eh, los involucrados eran jóvenes y los papás arreglaban el compromiso. Después el desposorio era un año en el que el compromiso ya se hacía oficial y obligatorio. Digamos, nosotros podríamos considerar eso como de la pedida de mano hasta el día de la boda. Pero aquí ya el compromiso no se podía romper, salvo por carta de divorcio. Y en tercer punto, el matrimonio. Después de haber pasado el año del desposorio y haber contraído ya las bodas. ¿Por qué estos dos? Para comprender también un poquito cuál era la situación de José cuando recibe la noticia de la concepción de María. Entonces, tenemos a este hombre que se entera que su prometida, con quien está en desposorio, está embarazada. Y aquí lo primero que podemos decir, o sea, ¿qué habrá pasado por la cabeza de José? ¿Qué obstáculos pudo haber enfrentado en aquella situación? Para empezar, vemos un hombre y una mujer involucrados en una situación de un embarazo antes de contraer nupcias. A los ojos de los judíos eso estaba mal visto. Pero, ¿cuál era la salida más fácil de José? Reconocer, pues es que no es mío, yo no la he conocido. Y entonces ella se quedaba como la adúltera, la que no había cumplido con el pacto, y por eso es que se le daba esa carta de divorcio. Entonces, imagínense los obstáculos tan grandes que se presentan en ese instante. Él ya está viéndose como el esposo de María, porque en ese año de desposorio ya se ven como esposos, pero todavía no se conocen, todavía no tienen esa intimidad como esposos. Entonces, se encuentra con estas situaciones donde dice, ok, si yo me quedo aquí, van a hablar mal de los dos, pero yo no hice nada mal, entonces puedo dejarla por carta de divorcio y que ella cargue. Pero la palabra nos dice que era un hombre justo y que no queriendo inflamarla, no queriendo difamarla, no queriendo estigmatizarla por una situación, pensaba dejarla en secreto. ¿Para qué? Para que fuese a lo mejor él el que, es que la dejó por algo, pero no por esta situación en particular. Y aquí entonces vemos el contexto de José. Se entera de algo que va a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque a veces la bendición que Dios trae a nuestras vidas es solamente un destello del gran proyecto eterno. Y a veces no podemos ni imaginar las dimensiones de ello. Imagínense, volviendo con este hombre, le dan la noticia. Tiempo después se entera él que el Emmanuel, el Dios que baja a la tierra, va, es quien está ya concebido en el vientre de su esposa. Y el ángel le dice, y llamarás a su nombre Jesús. Y le están dando un vistazo del gran proyecto eterno. Llamarás a Jesús, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Pero José jamás vio al Mesías. José jamás lo vio llegar hasta ese punto clave como su madre.
Entonces, lo único que vio fue un destello del plan de Dios. Y aún ese destello fue de bendición para él. Entonces, imagínense si todos viviésemos con esa apertura de vivir esos pequeños destellos que Dios da a nuestras vidas como una gran bendición. En verdad, o sea, es algo sorprendente lo que vivió este hombre. Después también podemos ver algo. O sea, fue una noticia fuerte para él. Yo creo que para cualquiera. Sin embargo, aunque José desconocía que estaba involucrado en el proyecto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, él decide no frenar el proyecto, pero en su carnal apartarse, decir, ok, yo no soy partícipe de esto, yo no quiero ser partícipe. ¿Por qué? Porque lo veíamos, se encontraba en medio de una situación humillante para ambos, pero sobre todo para él, porque él todavía y no sabía que María traía a nuestro Señor Jesucristo ya en su vientre, en gestión, no en gestación, perdón. Y él se encuentra en ese momento sofocado por una serie de ideas. Vamos a ver después que en el versículo 20, ¿por qué sabemos que sí estaba tal vez sofocado y lo estaba pensando? Porque en el versículo 20 nos dice, y pensando él en esto, es decir, sí estaba pensando en lo que estaba aconteciendo. Y mis hermanos, puede ser que estemos en medio de alguna situación que no sabemos por qué está pasando o que incluso decimos, bueno, si yo no era partícipe de esto, ¿por qué me está aconteciendo esto a mí? Esto me está trayendo eh, perjuicio, me está dejando mal parado. Sí, pero tenemos que ver cuál es el contexto y tenemos que esperar a poder ver cuál es el plan de Dios en medio de esta situación. Les repito, José no sabía, no conocía el plan y en ese momento, en su carne, con los conocimientos que él poseía, empieza a tomar una decisión. Aquí Mateo, el evangelista, no nos aporta mucha información de lo que José sintió, pero claro, nuestra mente humana nos puede llevar a cavilar todo un proceso. No solamente las preguntas que surgieron en ese momento de María, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sino también decisiones para su vida futura. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a ser de mí? ¿Ahora qué va a ser de ti? Pero lo que sí nos aporta el evangelista es que José era un hombre justo. Y aquí es donde entramos a ese 100%, que no quería estigmatizar a María como una mujer adúltera. Y eso nos habla que era un hombre que ante la sociedad era bien visto, que cumplía con a lo mejor la mayor parte de la ley, que era reconocido en sociedad por la manera en la que vivía, pero también nos presenta a ese José que dice, ok, yo voy a cumplir con lo que me dice la ley, hacer misericordia, no quiero estigmatizarla, no quiero inflamarla, entonces la voy a dejar en secreto. Pero centrémonos en el justo, alguien recto, justificado delante de Dios, aquel que vive conforme, en este caso, a los estatutos del pueblo de Israel, que buscan agradar a Dios. Ahora, empecemos a ver esto desde nuestro contexto, cómo aplica a nuestras vidas. José venía con un proceso donde él piensa, él empieza a cavilar cómo hacerle para no salir afectado él, ni tampoco para afectar a María. Pero después viene algo bien padre. Pensando en esto se duerme y el Señor le habla en sueños.
y le muestra a este ángel que viene y le dice, ¿sabes qué? No dejes a tu esposa, porque el fruto que trae en su vientre es el Hijo de Dios. Y esto es bien importante. El ángel le dice en el versículo 20, y llamarás su nombre Jesús. Le está dando ya una indicación muy clara a José. José venía con todo su atiborradero de ideas, venía pensando en procesos, en pasos, y tiene este sueño. Entonces, después lo que pasa cuando despierta es un cambio total. O sea, al punto que cuando despierta, hace, cree, obedece y dice en el versículo 25 que y le puso por nombre Jesús. Cumplió a la perfección con lo que Dios le había mostrado a través de ese sueño. Entonces, vamos con nosotros. No importa la capacidad que nosotros tengamos de pensar en X o en Y situación, ni los procedimientos que podamos seguir, ni qué tan efectivos seamos. A veces sí puede ser productivo, puede apoyarnos, pero mis hermanos, lo que más importa en nuestras vidas y lo que más le importa a Dios, ¿por qué? Porque Dios va a buscar que seamos la clase de personas que siempre van a actuar con integridad, sin importar las causas o los desenlaces de las situaciones. A Dios no le va a importar qué tan preparado eres en la palabra. Sí, quiere que medites, pero no le va a importar si vienes de tal seminario o algo así. Dios lo que va a buscar es que seas íntegro, que lo que has conocido lo vivas. A Dios no le va a importar el ministerio que tengas, a cuántas personas les compartes el Evangelio. A Dios le va a importar la integridad que tienes en tu vida para decir, ok, a todos trato por igual con la misericordia y el amor de Dios, no a todos menos a esta persona en particular porque me hizo algo. Entonces, tenemos que ver eso. La integridad y la justicia en nuestras vidas tiene que ser señal de a quién pertenecemos y en los caminos de quién andamos. José era un hombre que llevaba un camino espiritual recorrido en su vida. No era un recién converso y eso lo vemos por la relación que había cultivado con Dios. Porque Dios no le hablaba en sueños a cualquiera. Son personas específicas que tenían una relación con Él. Y a través de esa relación que había cultivado él con Dios, ello le permitió actuar de una forma honrosa en medio de una situación deshonrosa, reafirmando su justicia humana, pero al mismo tiempo reafirmando que el justo, que Dios le estaba manteniendo ahí. ¿Por qué? Porque viene a reafirmarle, a confirmarle en ese momento donde tenía esa duda y donde estaba a punto de tomar una decisión humana, Dios viene y le confirma algo, mantente ahí, porque mira, te dejo ver este destello de mi plan y tú vas a ser parte y yo quiero que cumplas con esto. En medio de esta situación, entonces José no pierde su comunión con Dios. No es que estaba en una situación difícil y dejé de orar. No es que estaba en una situación difícil y dejé de congregarme. No, en medio de esta situación difícil se va a dormir pensando en esto y Dios le habla porque esa comunión seguía estando ahí y claro, le permite ver sus planes. Entonces José cuando conoce los, ese pequeño destello del plan de Dios, adquiere una nueva perspectiva, la perspectiva del reino. Porque recordemos que dice en el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo como el ángel del Señor, obedeció. ¿Por qué? Porque ahora conocía la verdad. La palabra no nos dice qué era lo que pensó José.
Pero lo que sí es cierto es que él sabía que él no era el padre y él no quería humillar a María. Entonces estaba pensando en una situación, pudiésemos decir, ay, qué misericordioso, que justo en el contexto de dar el 100%, pero lo que Dios quiere de José es su justicia, no conforme a la humana. Doy lo justo, lo que me compete. No, Dios quiere de José que sea ese hombre justo que se mantuvo en la situación difícil a través de esta confirmación que Dios le da. Y podemos, como les decía, mencionar que la obediencia de José es notable. ¿Por qué? Porque no dudó ni vaciló, sino que puso sus manos a la obra en el proyecto que Dios ahora le había revelado. En el versículo 20 el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús. Y en el 25 dice, y le puso por nombre Jesús. No dijo, ah, sí, es el Mesías, pero le voy a cambiar el nombre porque va a ser mi hijo. Cumplió cabalmente con lo que se le pidió. Entonces, vamos viendo un bosquejo de José, un hombre justo a los ojos del hombre, porque no quería que se le difamara, porque tenía una buena reputación. Y también era un hombre justo porque quería cumplir con el misericordia quiero y no sacrificios, hacer misericordia y decir, ok, la voy a dejar en secreto para no inflamarla. Pero el cambio que tiene en su relación con Dios es que Dios le dice, no quiero que cumplas con una justicia solo del hombre, quiero que seas justo delante de mis ojos, que vayas más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú has planeado, porque tú has planeado, pero el plan es mío y yo quiero que cumplas con esto en mi perfecto plan. Nuestras conclusiones van a ser dos. La primera es que no tenemos que conformarnos con ser justos solamente ante nuestras autoridades humanas, es decir, no solamente cumplir con lo que nuestras autoridades humanas demandan o nos piden. Hablo desde jefes del trabajo hasta gobierno. Debemos de recordar en todo momento que tenemos que agradar con nuestras acciones a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que buscar que todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, agraden a Dios. Va a haber momentos donde no van a agradar a los hombres, muy cierto, pero tienen que agradar a Dios. Si no agradan a Dios, no estamos viviendo de forma justa. Corrección, son 3 puntos. El segundo es que lo que pasa con José es que él pasó de lo inexplicable a lo explicable. Lo que él no tenía una explicación para dar, de el cómo, el por qué, el cuándo, Dios se lo explica a través de su perfecto plan. Y tenemos que tener, mis hermanos, la apertura en todo momento para escuchar a Dios, para ver lo que Él habla a nuestras vidas. Puede ser a través de un pasaje, a través de una predicación, a través de una alabanza, a través de la confirmación de uno o varios hermanos en la fe. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva. No es, ah, bueno, es que yo planeé y yo dije y me quedo en esto. No, si Dios quiere que cambiemos de perspectiva, tenemos que hacerlo, tenemos que tener esa obediencia, porque esa obediencia agrada a Dios. Y el tercer punto, y aquí creo que es el más importante, es que tenemos que tener cuidado con no apresurarnos jamás a sacar las conclusiones sin antes no conocer toda la información de por medio. A veces ello incluye pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para poder actuar de forma
correcta y de forma agradable a Él, no con base en lo que nosotros creemos, sino con base en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aún puede ser que poseamos toda la información humana posible, pero tenemos un margen de error. Recordemos, somos finitos, Dios es infinito, somos falibles, Dios es infalible, y dentro de ser falibles podemos cometer errores. Entonces, no porque poseamos una información, creamos que esa ya es la verdad. Siempre tenemos que estar dispuestos y abiertos a que Dios nos muestre. Y cuando nos muestre, obviamente, cambiar el enfoque. Esto aplica para cualquier cosa. En el caso de José aplicó de pasar, de dejar a María en secreto para no difamarla, a decir, ¿sabes qué? No, nos casamos, el matrimonio sigue y es mi hijo. Aunque tú y yo no nos hayamos conocido, es mi hijo. Lo reconozco como mío. ¿Por qué? Porque después vemos más adelante en la palabra cuando se refieren a Jesús, dicen, ¿no es el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? La sociedad le reconoció como su padre porque él tomó partícipe de lo que Dios le estaba compartiendo. Entonces, tenemos que ser siempre muy cautelosos. Si lo resumimos, no solamente agradar a nuestras autoridades con nuestras vidas, sino a Dios en lo principal. Cuando no tengamos una explicación, podemos orar a Dios, porque a su debido tiempo Él nos va a revelar el porqué de las situaciones y nunca apresurarnos a hacer nada conforme a nuestra carne. Orar, pedir por guía y discernimiento a Dios, porque Él nos va a revelar y nos va a permitir, si así lo dejamos, y si somos esa clase de hombres justos que no solamente da lo que se le demanda, sino que da ese más para agradar a Dios, Dios va a obrar en nosotros de forma increíble. Imagínense, a José nada más le permitió ver ese, tu hijo va a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. No le permitió ver nada respecto al plan de salvación. No le permitió ver la predicación a las naciones y cómo el Evangelio se extendió. Solamente le permitió ver ese destello. Y ese destello fue suficiente para cambiar la perspectiva de este hombre. ¿Qué no puede hacer Dios ahora a través de su palabra, a través de confirmaciones, a través de la oración, a través de predicaciones en nuestras vidas? Ahora que nosotros ya conocemos el proyecto de salvación de nuestro Señor. Seamos hombres y mujeres justos, dispuestos a agradar a Dios. Oremos, mis hermanos. Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú eres con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta que tú nos estás llevando a la reflexión, a la introspección y a decir, Señor, tenemos que vivir como hombres justos, que ya hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para contigo, pero que en esa justificación queremos agradarte con nuestras vidas, bendito Dios. Te pedimos que tú seas siempre con nosotros, que tú nos des el entendimiento y nos muestres en aquellos momentos difíciles cómo actuar con tal de agradarte, pero sobre todo de cumplir con tu perfecto plan, bendito Dios. Te pedimos y damos gracias por este tiempo que nos permites tener como iglesia y te pedimos que cada uno de los que escuchamos hoy esta porción de tu palabra, corrijamos aquello que tengamos que corregir y también nos fortalezcamos en las áreas que tú ya has empezado a obrar en nosotros y que nosotros te estamos permitiendo.
Damos gracias por tu palabra en este día y pedimos que tú seas con nosotros a lo largo de nuestra mañana. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, en verdad les damos gracias por habernos permitido tener este tiempo devocional como iglesia. Y nada más algunos avisos. Recuerden que tenemos ahorita la reunión de oración a las 10 de la mañana y tenemos de nuestro servicio dominical a las 11:30. Vamos a tener un tiempo de exposición de la palabra y también vamos a tener obviamente nuestro tiempo de alabanza y les esperamos ver por ahí. También un último aviso. Recuerden que nos vemos también hoy por la tarde a las 7 de la... Bueno, por la noche a las 7 de la noche. Perdón, ese es el sábado 12 de junio. Nos vemos sábado 12 de junio también a las 7 de la noche para el taller de finanzas personales. Dios les bendiga, mis hermanos.